Bien, vamos a comenzar. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de ITEQIA de título Transforma tu servicio postventa con Dynamics 365 y agentes de inteligencia artificial. Como siempre, queremos agradeceros que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas y que estéis aquí con nosotros, especialmente ahora que estamos en tiempo de vacaciones. Hoy somos poquitos, pero bueno, esto va a ser más íntimo. Muchas gracias. Bien, para quienes no nos conozcáis, ITEQIA somos una consultora tecnológica y nos dedicamos a crear y operar soluciones digitales a medida, principalmente con tecnologías Microsoft. Tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado y somos Solution Partner de Microsoft certificados actualmente en las áreas de Digital and App Innovation Azure, Modern Work y Data and AI Azure. Hemos llevado a cabo servicios en más de 200 organizaciones de todo tipo de sectores. Al final, somos expertos en tecnología y nuestra misión es ayudar a las organizaciones, independientemente de su tamaño, sector o localización, a generar valor con la tecnología. Nuestra actividad principalmente reside en España, pero también tenemos proyectos a nivel internacional. Tenemos oficinas en Barcelona, Madrid y Málaga y actualmente somos un equipo de más de 50 personas. De entre sellos y certificaciones, comentar que Plimsoll, empresa británica que realiza análisis de mercado, ha reconocido a ITEQIA dentro de su top 25% de mejores empresas de software en España en 2025. Tenemos además el sello de Pyme Innovadora por algunos productos que hemos desarrollado, el más importante de los cuales es Team Insights, que es un sistema de envío de encuestas a empleados que permite obtener métricas, por ejemplo, de motivación, compromiso y demás. Respecto a nuestros servicios, tenemos 4 líneas de negocios, como veis aquí. La primera de ellas y con la que nació ITEQIA se dedica a desarrollar software a medida, desde el concepto del software hasta la operación del mismo. Después tenemos una línea de soluciones de mercado, en este caso de Microsoft, donde podemos encontrar soluciones de Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform y más opciones. Y también tenemos una línea de inteligencia artificial y datos con Power BI, Fabric y Copilot como actuales protagonistas. Por último, y dada nuestra experiencia en el sector, hemos lanzado una línea de negocio dedicada a la gestión del talento. Conocida ITEQIA como organización, repasamos el contenido de este webinar. El tema de hoy es el servicio postventa, tema que articularemos en base a Dynamics 365 y los agentes de inteligencia artificial. En adelante voy a referirme a estos agentes como agentes de IA para abreviar. En este sentido, comenzaremos evaluando el nuevo paradigma del servicio postventa y revisaremos qué es un agente de IA para aclarar este concepto que cada vez más tiene más importancia. Después revisaremos Dynamics 365 Customer Engagement, que es la rama CRM de la suite Dynamics, y veremos cómo aplicar los agentes de IA sobre esta suite empresarial. Acabaremos con unas conclusiones y tendremos unos minutos para comentar vuestras preguntas. Como siempre, en cuanto a las preguntas, podéis ir escribiéndolas en el chat del webinar durante el transcurso de la presentación, en el momento que queráis, y las iremos atendiendo en la medida de lo posible. Por último, os recordamos que la sesión está siendo grabada y que os enviaremos un enlace a dicha grabación al finalizar el webinar. Antes de empezar, comentaros que seguimos realizando formaciones online mensuales exclusivas para nuestros clientes del servicio Cloud Assist. Se trata de formaciones de 2 horas y, como veis, la semana que viene, el día 24, tendremos una sesión homónima a la sesión de hoy, donde profundizaremos de forma más práctica en todos los aspectos que comentaremos en esta sesión. Para ser invitados a esta formación se requiere tener contratado uno de los planes Cloud Assist. Estos planes incluyen esta formación online y aparte otras prestaciones como por ejemplo un gestor que os ayudará de forma proactiva con vuestra transformación digital y que os auditará la seguridad de vuestra empresa, entre otras prestaciones. La diferencia entre planes que veis aquí es la posibilidad de tener más horas precontratadas de un equipo técnico que pueda resolver vuestras incidencias sobre cualquier producto de Microsoft. Y además la posibilidad de contratar horas aparte de nuestro equipo a las tarifas que corresponda según el plan. En resumen, a mayor cuota del servicio Cloud Assist, pues más horas precontratadas disponibles y mejores tarifas.
Bien, empezamos ahora sí con el webinar propiamente y empezamos con el nuevo paradigma del servicio postventa. Sabemos que la situación del servicio postventa ha cambiado, o dicho de otra forma, si queremos seguir siendo competitivos, hay ciertos puntos que debemos tener en cuenta y que resumimos a continuación. No descubrimos nada con lo que comentaremos a continuación, pero sí que estos puntos nos deben servir de reflexión para ver si nuestro servicio postventa cumple con estos puntos y, en caso negativo, comenzar a unir las piezas de nuestras herramientas digitales para ir en esta dirección. Porque creedme si os digo que vuestros competidores ya están yendo en esta dirección. Primer punto, cómo no, el cliente como centro, uno de los principales mantras de incluso el capitalismo. El servicio postventa ya no es solo una respuesta a problemas, sino que es una extensión de la experiencia del cliente. Sabemos que los consumidores actuales son digitales, son exigentes y esperan una atención inmediata, personalizada y multicanal. Sabemos que una de las claves para fidelizar a un cliente es la personalización, es el adaptar cada interacción al historial, a las preferencias, al contexto de dicho cliente. Por otro lado, otra característica del servicio postventa que aprecian especialmente los clientes es que sea proactivo en lugar de reactivo, es decir, que el servicio pueda anticiparse a las peticiones o incidencias de los clientes antes de que ocurran, cosa que podemos conseguir con la IA o incluso con el Internet de las cosas, con el Internet of Things o IoT. A mí me gusta poner el ejemplo de una empresa de aires acondicionados que incorpore sensores en sus máquinas y puedan avisar a sus clientes de cualquier anomalía en dicha máquina antes de que se produzca una avería. Normalmente lo que hacemos es ofrecer un producto o un servicio que solucione un problema, pero sabemos que en ocasiones ocurren situaciones que generan problemas adicionales en el producto o el servicio en cuestión. Imaginaos un producto o servicio que no es que nunca falle, pero sí que nunca da problemas adicionales al cliente. O sea, suena idílico, pero es un camino que como mínimo debemos empezar a recorrer. Bien, acabamos de avanzar que estas nuevas expectativas de cliente las podemos lograr con IA o Internet de las cosas, pero por el tema de este webinar vamos a centrarnos en la IA. En concreto, vamos a centrarnos en una aplicación concreta de esta tecnología, que son los agentes de IA. ¿Cómo los agentes de IA pueden transformar la atención al cliente? Pues, en primer lugar, automatizando tareas, por ejemplo, clasificando tickets, escribiendo respuestas automáticas, generando resúmenes. En segundo lugar, y parece un tema trivial, pero en ocasiones es muy limitante por el lado humano, es el ofrecer un servicio 24/7. Y aquí una puntualización. Este servicio 24/7 está bien, está muy bien, pero si la consulta o el tema a resolver en cuestión es complejo, siempre recomendamos, de hecho la industria entera lo recomienda, que haya una supervisión humana antes de dejar que la solución de un agente de IA siga su curso. No pretendo desilusionar a nadie, pero el estado del arte de los agentes actualmente requiere, o al menos se recomienda, que haya supervisión humana para asuntos como una evidente reducción de costes, una mejora de la experiencia del cliente, un aumento de la confianza de los mismos, etcétera, ¿vale? Insisto, al menos es un camino que tenemos que empezar a recorrer. Y por último, fijaos que si vamos siguiendo estos puntos anteriores, no necesariamente todos, pero si vamos recorriendo este camino o este paradigma del nuevo servicio postventa, estaremos en camino de transformar un clásico centro de costes, como la atención al cliente, el servicio postventa y demás, en un motor de valor, es decir, en un potencial generador de ingresos y de lealtad para nuestra organización. Sabemos que una buena experiencia postventa implica una mejor percepción global del cliente, una mayor probabilidad de recomendación de nuestros productos o servicios a terceros, una mayor probabilidad de incluso ventas cruzadas, etcétera. Bien, vamos ahora a revisar qué es un agente de IA y cómo transformamos el soporte con él mismo. Un agente de IA es un sistema que puede percibir su entorno, razonar sobre lo que percibe, tomar decisiones y actuar para alcanzar objetivos específicos. A diferencia de los asistentes tradicionales, como los chatbots que responden preguntas, que lo hacen muy bien, nada que criticar en este sentido,
Los agentes de IA están diseñados para operar de forma más autónoma y proactiva. En el caso de Microsoft, construiremos estos agentes en base a Microsoft Copilot, del que hemos hablado largo y tendido en otros webinars, y los podremos desplegar en nuestras aplicaciones y sitios web mediante la plataforma Copilot Studio, de la que también hemos hablado en otros webinars, pero revisaremos también aquí. En este momento hablamos de 3 tipos de agentes en función de su complejidad. Evidentemente, en función de las necesidades que tengamos, podemos irnos a un tipo o a otro. También avanzo de que esto no se trata de elegir un solo agente, ya que podemos, y de hecho esta es la idea, tener varios agentes específicos para usos específicos. Y de hecho, aquí hay una novedad que luego veremos en la demo al final. En Copilot Studio han añadido un punto de menú que se llama Agents, para que un agente pueda colaborar con otros agentes. O sea, esto ya es el acabose. En cualquier caso, a día de hoy tenemos agentes que podríamos denominar de recuperación, agentes simples que lo que hacen es recuperar información de diferentes fuentes de datos, razonar sobre ella, la resumen y responden preguntas del usuario. Esto lo conocemos todos. Por ejemplo, tenemos chatbots informativos como Copilot, como ChatGPT, que todos conocemos, que nos asisten en nuestras búsquedas, resumen nuestros documentos, etcétera, etcétera. Luego tendríamos en un siguiente nivel de complejidad los agentes que podríamos denominar de tareas, ¿vale? Que son agentes que ejecutan acciones cuando se les solicita, automatizando pues, flujos de trabajo, sustituyendo tareas repetitivas y demás. Aquí estos agentes ya no necesitan que alguien de forma, digamos, específica les indique qué tienen que hacer y ellos reactivamente lo hacen, sino que podemos definir flujos de trabajo con un desencadenador que llame a ese agente pues por diferentes campos, puede ser una fecha, una palabra clave en una conversación, una condición, la que sea, y ese desencadenador hace que el agente llame a un flujo, empiece a ejecutar tareas por sí mismo, pueda razonar sobre ellas y demás. ¿Vale? Uso típico de esto, pues como decía, ¿no? Tenemos también automatización de procesos, tenemos incluso los RPAs, que son la automatización robótica de procesos, en la cual incluso podemos hacer cosas más sofisticadas, como reproducción o navegación dentro de una aplicación web o de escritorio o lo que sea. Tenemos asistentes que programan reuniones, que envían correos, que actualizan sistemas y demás. En un último estadio de complejidad tenemos, de nuevo, el mirlo blanco, los agentes que podríamos denominar autónomos. Lo que hacen estos agentes es operar de forma independiente, planifican dinámicamente, se coordinan con otros agentes, aprenden, escalan decisiones y demás. Uso típico de estos agentes, pues sistemas de toma de decisiones complejos, supervisan operaciones en tiempo real y demás. Bueno, como os imaginaréis, este último tipo de agentes, que es al final la carta a los reyes directamente, es algo que en muchos casos está en desarrollo y muchas organizaciones están detrás de ello, haciéndose lo suyo y demás. Pero es algo que, insisto, es el camino que todos tenemos que recorrer. Aquí tenemos algunos ejemplos de funcionalidades de agentes en cada punto de la escala, desde simple hasta avanzado, que acabamos de ver. Por ejemplo, tenemos en un primer estadio más sencillito un agente de soporte IT, un agente que puede responder tareas frecuentes como ¿cómo me conecto a la red corporativa? ¿Cuál es la contraseña? Bueno, si tiene acceso al repositorio. ¿Cuál es la contraseña para conectarme aquí? ¿Qué hago en caso de? Etcétera. Bueno, podríamos entender que es un nivel básico en la que automatizamos soporte técnico de primer nivel, aunque ya conseguimos reducir la carga de trabajo del equipo de IT. Otro ejemplo pues, podría ser un poquito más complejo, un agente de seguimiento de proyectos, un agente que podría responder a consultas como, pues oye, ¿cuál es el presupuesto remanente del proyecto X? ¿Vale? Entonces aquí tenemos conexión con herramientas de gestión de proyectos, con finanzas y ofrecemos esta visibilidad de datos en tiempo real. Bien, avanzamos un poquito más y vamos a otro caso que podría ser el agente de renovación de dispositivos. Pues bueno, este es un agente que puede gestionar solicitudes pues, para comprar un nuevo portátil, que envía aprobaciones dentro con diferentes herramientas de IT, coordina diferentes aplicaciones y demás. Un poquito más complicado, complejo, pues tendríamos el agente de gestión presupuestaria.
que aquí podemos hacer cosas como revisar órdenes de compra pendientes, ayudar con la planificación financiera, incluso con temas de tesorería para ver si de liquidez vamos bien o necesitaremos financiar algo de circulante a corto plazo. Nos puede ayudar, ¿vale? Nos puede ayudar, nos puede venir muy bien. Más complejo. Vamos, aquí tenemos el agente de generación de leads, de nuevas oportunidades. Pues aquí podemos hacer cosas como identificar nuevos leads para el equipo de ventas y no solo eso, sino incluso ordenarlos o priorizarlos en función de la probabilidad de cierre de esa oportunidad, del interés estratégico del cliente, lo que sea. Y por último, que os parecerá paradójico que sea el último, pues podemos tener un agente de soporte al cliente, que diréis, ostras, si hemos empezado con un agente de soporte IT, ¿cómo es que el más complicado es el agente de soporte al cliente, ¿no? Pues lo es porque puede hacer tareas como, por ejemplo, sencillas, informar de incidencias resueltas, otras en proceso y demás, pero puede combinar muchísimos orígenes de conocimiento para dar respuestas específicas. Se puede conectar a vuestros RPs, a vuestros CRMs, a vuestros gestores documentales y coordinar una respuesta conjunta que siempre sea la mejor para el cliente. De hecho, luego veremos algún ejemplo más específico de cómo este tipo de agentes se pueden meter dentro de un portal de clientes para aligerar muchísimo nuestra carga de soporte al mismo. Hay varios tipos de soluciones para crear agentes de IA dentro del ecosistema de Microsoft. Tenemos los SharePoint Agents, tenemos Agents Builder, tenemos a Copilot Studio y tenemos Azure AI Foundry. Para el tema que nos interesa hoy, hablaremos solamente de Copilot Studio y recuerdo que el resto de agentes fueron comentados en webinars anteriores. Vamos a ver los agentes de IA con Copilot Studio. En primer lugar, definimos qué es Copilot Studio, que al final es una plataforma de Microsoft que permite crear, personalizar, administrar y desplegar agentes conversacionales inteligentes sin necesidad de escribir código. Y esta parte es muy importante porque al final hay que destacar que Copilot Studio está dentro de la Power Platform y de ahí esa naturaleza de no necesitar código para crear soluciones. Como buen producto de Power Platform, puede interactuar con otras herramientas como Power BI, Power Automate, Power Apps, Power Pages y Dataverse. A modo de recordatorio, y esto es importante para encajar las piezas que os decía antes de la integración digital, vamos a revisar estos productos. En primer lugar tenemos a Power Automate, que es la aplicación de la Power Platform que nos permite crear flujos de trabajo automatizados sin código. Es decir, cuando pensemos en automatizar procesos, por favor que venga a la cabeza siempre este concepto, Power Automate. Para el día de hoy, pues por ejemplo, podemos conectar vuestros agentes a un flujo de trabajo automatizado, de forma de que, como os comentaba antes, dado un desencadenador, ese agente se active y haga unas acciones que hemos definido. Por ejemplo, podríamos tener un agente que puede iniciar un proceso de aprobación de un documento, podría enviar correos, podría actualizar registros en SharePoint o en Business Central, donde fuera, ¿vale? Luego tenemos a Power Apps, que es la aplicación de la Power Platform que nos permite crear aplicaciones personalizadas sin código. De nuevo, para el tema de hoy, pues podemos incrustar a un agente de IA dentro de una aplicación de Power Apps personalizada propia vuestra. Un ejemplo de esto, pues podría ser un agente de IA que guíe al usuario dentro de una aplicación de recursos humanos, dentro de una aplicación de CRM. Después tenemos a Power Pages, que es la aplicación de la Power Platform que nos permite crear webs personalizadas sin código. Para el tema de hoy, podemos desplegar agentes en estos sitios web. Por ejemplo, podemos poner un chatbot en un portal de atención al cliente, un portal de clientes directamente, o autoservicio, o lo que sea. Después tenemos Power BI, que es la aplicación de la Power Platform que nos permite crear informes y cuadros de mando conectándonos a diferentes orígenes, también sin código. Para el tema de hoy, podemos usar la Power BI para visualizar y analizar el rendimiento de los agentes, que de hecho esto ya es propiamente un punto de menú de Copilot Studio, luego lo veremos, ¿vale? Pero haciéndonos algo a medida, pues podríamos ver cuántas conversaciones ha gestionado un agente, qué temas son más frecuentes, qué flujos se completan más, etc. Y por último, y no menos importante, tenemos Dataverse. Spoiler,
Dataverse es la base de datos de Dynamics 365 Customer Engagement, es decir, de la rama CRM de la suite Dynamics 365. Es decir, cuando creamos un entorno de Power Platform, este entorno se nos aprovisiona con una base de datos de Dataverse que ya incorpora todas las tablas de negocio que necesitamos, como la cuenta, el contacto, el producto, la oportunidad, la oferta, el pedido, la factura, el caso, etc. Claro, aquí ya podemos vislumbrar la idea de crear agentes en Copilot Studio que puedan hacer cosas con estas tablas de Dataverse, como por ejemplo los agentes que puedan consultar datos de Dataverse, crear datos, actualizar datos en Dataverse, todo directamente en Dataverse. Y vuelvo al ejemplo de Power Pages. Imaginaos que hacemos un portal de clientes con Power Pages que está conectado a vuestros datos de Dynamics a través de Dataverse. Hasta ahora, allí el cliente podía ver el estado de sus pedidos, por ejemplo, gestionar sus incidencias y demás, y toda esa información nosotros la íbamos consultando y gestionando en nuestras aplicaciones de Dynamics 365, porque tanto nosotros como el cliente estábamos atacando las mismas tablas de la misma base de datos que es Dataverse. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos crear un agente que ataque a las mismas tablas que nosotros y desplegarlo en Power Pages. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que el cliente le preguntará a la gente y no a nosotros, con lo que potencialmente nos abrirán menos incidencias a nosotros, con lo que reduciremos las horas dedicadas, luego el coste y demás. Encima tendremos al cliente más satisfecho porque tendrá una respuesta inmediata y completa por parte de la gente. Obviamente, no lo olvidemos, los agentes pueden estar sujetos a fallos y necesitamos supervisión humana, pero para las consultas en las que el cliente lo que busca es velocidad, no vamos a encontrar una solución mejor. Bien, ¿qué capacidades tenemos en Copilot Studio? Pues podemos, primero, diseñar conversaciones inteligentes. Aquí podemos manejar consultas complejas con facilidad, podemos controlar el comportamiento del modelo, incluso podemos elegir qué LLM vamos a utilizar, etc. Luego tenemos interacciones personalizadas y dinámicas, es decir, esto significa que la gente recuerda el contexto y las preferencias del usuario, súper importante. Ofrece experiencias ricas, adaptadas a los empleados, a los clientes, a quien sea. Por otro lado, podemos automatizar tareas, lo que comentábamos, ¿no? Integramos flujos de trabajo con Power Automate dentro de la gente, ¿vale? Y aquí vamos dejando que haga tareas repetitivas que no nos aportan valor por él solo, ¿vale? A su criterio. Luego tenemos conexión con datos empresariales. Al final, este es un punto controvertido hasta el momento porque el tema de la creación de los agentes es muy nueva, entonces hay pocos orígenes de datos a los que nos podemos conectar, pero dentro de los pocos que hay ya podemos hacer muchísimas cosas, incluso fuera del ecosistema de Microsoft, porque tenemos conectores con, por ejemplo, Salesforce, ¿vale? Pero esto es algo que muy previsiblemente va a ir creciendo, o sea, el número de conexiones que tendremos irá creciendo y se equipararán seguramente al nivel de Power Automate, donde tenemos 300, 400 conectores estándares, ¿vale? Y aparte, y esto es algo que también aplica a los agentes, podemos crear conectores personalizados. Es decir, al final los conectores no dejan de ser llamadas a una API, con lo cual si dijerais, yo es que quiero hacerme un agente para hacer algo en Google Maps, claro, Copilot Studio no tiene un conector de Google Maps, pero se puede crear el conector personalizado llamando a la API de Google Maps, ¿vale? Que lo sepáis. Otro punto importante, la personalización total. Luego lo vemos en la demo, pero al final, con esto lo que quiere decir es que podemos crear acciones, crear temas de conversación, podemos decirle dónde se conecta, dónde no, en qué canal se despliega, bajo qué permiso se despliega, quién tiene acceso, quién no. Al final nos permite jugar mucho a definir realmente una cosa muy propia de nuestra organización, bajo nuestros criterios. Disculpadme que voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido y no quiero que os moleste un segundo. Bien, seguimos. Perdonad. Vale, y último punto que, insisto, lo he ido repitiendo un par o tres de veces, pero es que es fundamental, el tema del escalado a agentes humanos. Esto es algo que incluso podemos inferir explícitamente en un flujo de trabajo de la gente, de decirle, oye, mira, si tú consideras que tu
respuesta no es verosímil, si tienes alguna duda, si te queda algo tal, llámame. O sea, llámame por Teams, envíame un correo, lo que sea, pero escálalo, ¿vale? Escálalo porque así daremos respuesta conjuntamente. Esta colaboración humano-máquina es fundamental para el futuro del trabajo y creo que se estén concibiendo ya los agentes así es un acierto muy grande. Bien, de cara a crear un agente en Copilot Studio, tenemos diferentes opciones. Y esto está muy bien porque en función de nuestras habilidades técnicas, pues podemos tirar por una u otra. Vamos a verlas. El primero de ellos, bueno, antes que nada, al final es, con esto que acabo de decir, el objetivo de todo esto es permitir que cualquier usuario, ¿vale? Desde un desarrollador hasta alguien que no tenga ni idea de código, pero evidentemente sepa qué necesita su empresa, pues pueden crear una solución que tenga sentido para dicha empresa, ¿vale? Entonces, 4 modos de creación, como veis aquí. El primero de ellos es el Out of the Box Agents, que al final, en realidad, lo que estamos creando son agentes con plantillas predefinidas. No se ve muy bien aquí, luego os lo enseño en la demo, pero aquí estas plantillas ponen IT Helpdesk, Safe Travels, Team Navigator, Voice y demás. Son agentes que ya están hechos con plantillas, pero bueno, que las podemos usar y nos pueden venir muy bien. Esto es ideal pues para empezar, para ver cómo funcionan y demás. Una segunda forma para crear agentes es a través del lenguaje natural. O sea, al final aquí lo que hacemos, no sé si se mueve muy bien, esto es un chatbot y al igual que en ChatGPT, Copilot, Gemini y demás, aquí escribimos nuestra pregunta, nuestro prompt y el modelo nos da alguna cosa. Lo que nos va a dar aquí en este caso como output, como resultado es un agente. O sea, aquí le podemos decir crea un agente que tenga un lenguaje financiero y se conecte a nuestro SAP para obtener, pues yo qué sé, lo que sea. ¿Vale? La cartera de los clientes para ver impagados y no sé qué, no sé cuánto. Pues ese puede ser nuestro agente, ¿vale? Otra forma de crearlo, que esta es la que creo que todos deberíamos aprender, es a través de Copilot Studio y a través de la interfaz gráfica. Esto será crear el agente a través de un formulario, luego lo vemos, e ir sección por sección definiendo o configurando cada punto de menú que queremos, lo cual nos va a permitir mucho flexibilizar o personalizar el agente mucho más que pues iterando aquí con prompts, ¿vale? Porque tenemos que hacer muchísimos prompts para dejarlo como quisiéramos y al final aquí es clic, clic, clic y ya está. Y hay una última opción de creación de estos agentes, que es a través de código, que esta es la clásica, ¿no? Esto es para desarrolladores que quieren tener un control total y hacer cualquier cosa pues, que no les ofrezca, por ejemplo, Copilot Studio, ¿vale? Yo os diría que al final esta forma de hacer código está reservada para grandes empresas que tienen una necesidad ultra específica que no podamos cubrir con Copilot Studio, pero al final, sí, bueno, yo creo que Copilot Studio puede cubrir el 98% de los casos de uso de empresas medianas y grandes. Yo es que creo que esto de aquí sería algo, insisto, muy, muy, muy específico. Como comentaba, una de las grandes gracias de los agentes de IA es la personalización, donde podemos pasar de tener una herramienta de IA genérica a una totalmente enfocada en nuestro negocio y sensible a nuestras necesidades. La personalización de agentes de IA en Copilot Studio está basada en 4 pilares. Y estos 4 pilares, yo creo que es una de las ideas importantes para el tema de hoy, si os tenéis que quedar con algo, es qué podemos tocar en un agente para que se adapte a nosotros. Tenemos el conocimiento, tenemos las acciones, tenemos la lógica y tenemos los canales. Vamos a verlas. Mediante el conocimiento podemos agregar fuentes de datos públicas y empresariales mediante conectores que, como os he dicho antes, si no existe se pueden crear a medida, aunque la idea, el roadmap de este producto es que vayan incorporándose más. Pero en cualquier caso, podemos conectarnos a diferentes orígenes de conocimiento, con lo que la gente podrá generar respuestas dinámicas y conversacionales usando estos datos. Pensad en las implicaciones que tiene esto. Es decir, ya no solo tendremos una herramienta de IA que consulta datos pues, en Internet, sino que podemos hacer que mire hacia nuestros repositorios documentales privadísimos y a nuestros sistemas de información. Como os decía antes, si no se aprecia correctamente, tenemos a Dataverse como origen de conocimiento, con lo cual podemos crear agentes que interaccionen con las tablas de Dataverse y, en esencia, aplicaciones de Dynamics 365 que queramos. Vale.
Mediante las acciones podemos configurar que la gente haga, valga la redundancia, determinadas acciones. Por ejemplo, el agente puede conectarse a sistemas empresariales, SAP, SharePoint, Azure, etcétera. Puede ejecutar tareas automáticamente, como obtener perfiles, enviar correos, actualizar registros y demás. Puede activarse mediante disparadores automáticos, bueno, en fin. De nuevo, y volviendo al tema de hoy, podemos definir acciones con Dataverse para que el sistema gestione tareas automáticamente cuando se desencadena un evento, por ejemplo, cuando se gana una oferta, que pase alguna cosa. O puede ser llamado en un punto del proceso pues, que involucre a Dataverse. Después tenemos la lógica, que mediante esto lo que podemos es controlar el comportamiento de un agente conversacional. Y el diseño de la lógica, como veis aquí, no sé si se aprecia bien, combina la interfaz de un flujo de trabajo típico de Power Automate con un hilo de conversación. De hecho, Copilot Studio es la evolución de un producto que se llamaba Power Virtual Agents y nos permitía crear chatbots sin código antes de la aparición de la IA generativa. Entonces, Copilot Studio mantiene estos hilos de conversación en un agente, pero ahora sí añadiendo componentes de IA generativa, con lo que ahora un agente le puede llegar una información de entrada y la puede procesar con IA generativa para dar una respuesta única. Cosas que podemos hacer con la lógica en Copilot Studio, pues podemos diseñar temas paso a paso, podemos seleccionar automáticamente temas o acciones, podemos combinar diálogo generativo y personalizado, podemos, de nuevo, si tenemos dudas, escalarlo a un agente y demás. Y por último, tenemos los canales. Los agentes creados con Copilot Studio pueden ser publicados y desplegados en diferentes canales de comunicación, permitiendo una experiencia omnicanal, pues para nosotros como empleados de la organización o para nuestros clientes. Esto significa que puedes llevar tu agente conversacional donde están tus usuarios, tus aplicaciones, tus webs, sin, y este sin subrayado y en fosforito, necesidad de desarrollos adicionales, ¿vale? Y spoiler del tema de hoy, como veis, existe Dynamics 365 Customer Service, no sé si se ve aquí en pequeñito, si no luego lo vemos, pero existe esto para desplegarlo en un canal. En resumen, podemos considerar que un agente que tiene definidos un conocimiento, unas acciones, una lógica y unos canales puede constituir un agente autónomo, en el sentido de que inicia tareas por sí mismo, es decir, el agente no necesita que un usuario lo active manualmente, automatiza procesos largos, puede ir ejecutando muchísimos pasos de un proceso complejo y prolongado, con aprobaciones multinivel, seguimiento de incidencias, lo que queramos. Tiene un razonamiento dinámico en tiempo real, es decir, evalúa sus propias capacidades y decide qué acción tomar en función del contexto sin depender de una regla fija. De hecho, se monitorea, se supervisa su propio rendimiento y ajusta su comportamiento a instrucciones para mejorar los resultados y respeta, por ahora, las reglas humanas o lo que hemos definido los humanos, y si encuentra una situación ambigua o crítica, la puede escalar. Otro comentario antes de pasar a esto, y dada la novedad, o sea, comentábamos que si un agente tiene estas 4 cosas lo podemos considerar autónomo. Aquí hay otra cosa más, otra pilar más dentro de la personalización de agentes que, como os decía, que es muy nueva, pero el comentario lo merece, que es el tema de conectarnos con otros agentes, ¿vale? Sería el 5.º pilar, pero al final podríamos considerar esto como un agente autónomo y luego esto lo podemos conectar con otros agentes. Bueno, esto llegará. Un tema que nos preocupa a todos es la seguridad y especialmente con el tema de la IA, donde quizás no sabemos dónde están acabando nuestros datos, si se usan para entrenar modelos y demás. Pues bien, Microsoft garantiza la seguridad, cumplimiento y gobernanza en el uso de agentes de IA creados con herramientas como Copilot y desplegados en diferentes canales. Al final, en primer lugar, tenemos el beneficio de usar una plataforma SaaS global, con lo que no tenéis que preocuparos por la infraestructura. Podemos escalar la solución de forma segura y tener una gestión centralizada, lo cual, de nuevo, parece a veces trivial, pero no lo es en absoluto, ¿vale?
Luego los agentes pueden operar cumpliendo con normativas internacionales como la GDPR, como la IPA en salud en Estados Unidos, como la PCI, las ISOs y demás. Además, disponemos de un cifrado de datos a nivel empresarial para proteger nuestros datos, así como políticas de prevención de pérdida de datos, las típicas de DLPs. Podemos llevar a cabo una gobernanza a escala, supervisando tanto a agentes como a usuarios, controlando el acceso a la información sensible, estableciendo políticas de uso y protección. Y por último, Microsoft sigue un uso responsable de la IA en la que nos protegen de ciertos riesgos como la inyección de prompts, que son ataques que manipulan el modelo. Y esto, ojo, porque al final es un potencial peligro en el campo de la ciberseguridad a medio plazo. Bien, ya hemos visto los agentes, vamos ahora a ver dónde los vamos a aplicar, ¿vale? Para convertir nuestro servicio de postventa. Vamos a ver o revisar Dynamics 365 Customer Engagement. La suite de Dynamics 365 tiene dos ramas, como veis aquí. Tiene la rama Customer Engagement, que involucra todas las aplicaciones del mundo CRM, y tiene la rama Unified Operations, que involucra todas las aplicaciones del mundo ERP. ¿Por qué esta diferencia de ramas? En la rama ERP, lo que hizo Microsoft en su día fue adquirir empresas para competir en este mercado contra organizaciones como SAP, Oracle, GD Edwards y demás. Básicamente aquí se hicieron dos movimientos. El primero de ellos fue comprar una empresa que se llamaba Ashapta, que tenía un producto llamado AX, que ha acabado siendo el producto que conocemos ahora actualmente como Dynamics 365 Finance and Operations, que es el producto o RP, el producto RP de Microsoft para grandes empresas. Microsoft también compró la empresa Navision, que tenía un producto homónimo que se ha acabado convirtiendo en Dynamics 365 Business Central, que es el producto RP de Microsoft para pequeñas y medianas empresas, ¿vale? En cualquier caso, nunca Microsoft ha pintado Business Central en esta rama, pero conceptualmente está aquí. Por otro lado, tenemos la rama Customer Engagement, la rama de clientes, la que nos interesa hoy. Aquí lo que hizo Microsoft, y esto fue una jugada súper estratégica que ha salido muy bien, es crear esta rama desde cero. Y para crear esta rama desde cero, lo primero que hizo fue crear un modelo de datos, una base de datos única para todas estas aplicaciones que se llama Dataverse, ¿vale? El Dataverse que hemos visto antes, ¿vale? Ese Dataverse, que al final, insisto, nos lo tenemos que imaginar como un modelo de datos que tiene la cuenta, el contacto, la oferta, la oportunidad, el producto, bla, 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 sirve para todas las aplicaciones. Y esto es una ventaja muy grande, porque esto no pasa en esta rama. Al final, esta rama, al estar hecha de adquisiciones de productos de otras empresas, es un poco Frankenstein, porque evidentemente, la base de datos de Navision no se hablaba con la de Ashapta y ni de broma estas dos se hablan con Dataverse. Sí que posteriormente Microsoft ha habilitado técnicas como la doble lectura entre aplicaciones y demás para que pues, las organizaciones puedan cruzar datos, ¿no? De forma de que yo cuando tenga un cliente que lo crea en Sales, pues me aparezca en mi RP en el lado contrario. Pero esto es algo que se tiene que configurar, se tiene que hacer a mano y al final no es nativo, con lo cual es una desventaja. Pero viendo esto, pues vamos a lo que nos interesa. Estamos ahora en la rama Customer Engagement bajo el paraguas de nuestro queridísimo Dataverse y aquí tenemos una serie de aplicaciones, ¿vale? Tenemos estas 5 que veis aquí, tenemos Sales, que es ventas, que es la aplicación que más se asocia con un CRM clásico. Tenemos Customer Service, que es atención al cliente. Tenemos Field Service para el trabajo de campo. Tenemos Project Service Automation y tenemos Marketing, que ha sido ahora renombrado a Journeys, ¿vale? Porque Microsoft ahora quiere seguir ese enfoque de seguir el viaje del cliente, ¿vale? Desde que lo captamos, hacemos una campaña de marketing, se suscribe a nuestra newsletter, acude a nuestros eventos y no sé qué, hasta llegar a que sea cliente, ¿vale? Toda esta parte de captación. En cualquier caso, y para el tema de hoy, lo que nos interesa son dos aplicaciones que son Customer Service y Field Service. Recuerdo que el tema es el servicio postventa, entonces con Customer Service vamos a ver cómo podemos gestionar pues casos, incidencias y demás, y con Field Service es una derivada de Customer Service en la cual
pues lo dicho, ¿no? Si tenemos una parte del negocio que implica un trabajo de campo, pues la podemos gestionar con esta aplicación. Vuelvo al ejemplo de la empresa de aires acondicionados, ¿no? En la que envía un técnico a hacer pues, cualquier actuación sobre una máquina que esté instalada en casa del cliente. Ese técnico, que esto ya seguro que lo habréis visto, ¿no? Y a lo más típico es que vaya con su aplicación en el móvil o tablet y allí tiene un formulario donde vaya registrando datos de la actuación, incluso haga alguna foto, haga firmar al cliente, lo que sea. Todo esto ya tiene que ser recogido en una aplicación en la cual a tiempo real la gente que esté en oficina reciba esos datos y haga los procesos que tenga que hacer, ¿vale? Bien, un tema muy importante que de hecho también creo que es fundamental entender es que si bien esta rama Customer Engagement está construida bajo el amparo de o sobre el modelo de datos de Dataverse, al final estas aplicaciones no dejan de ser, y esto es muy importante, de hecho es casi un secreto, hay que entender que estas aplicaciones son Model Driven Apps de Power Apps o, en castellano, aplicaciones basadas en modelos. Cuando vamos a crear aplicaciones en Power Apps, hay diferentes tipos, la Canvas, la Model Driven, no sé qué. Esto es un tipo de aplicación, ¿vale? Y esto lo digo porque es muy común que al final una empresa, dentro de todo lo que nos ofrecen estos productos, pues quizás necesiten usar dos, tres cosas. Entonces, muchas veces es mucho más barato construirnos una aplicación en Power Apps basada en modelos, poner ahí las entidades, o sea, las tablas de Dataverse que necesitemos, el cliente, el contacto, la oportunidad. Fin. Y ya está, nos hacemos nuestra Power Apps y no tenemos que comprar las licencias de este producto, ¿vale? Ya tenemos nuestra Power Apps y se acabó. Lo digo porque esta idea es, de verdad, una ahorradora de costes en potencia. Como os decía, esta rama de Dynamics 365 está construida sobre Dataverse, ¿vale? O sea, esto es una captura, de hecho, de la suite de Power Apps y aquí podemos ver pues tablas de un entorno y aquí tenemos pues todas las tablas que necesita nuestro negocio, ¿vale? Todas las aplicaciones de esta rama de Customer Engagement se publican en una misma página, es decir, esta rama tiene una página de inicio desde la cual podemos acceder a cualquier aplicación y todas las aplicaciones de Dynamics 365 de esta rama, Customer Engagement, tienen esta estructura, que, insisto, no deja de ser la estructura de una Power App basada en modelo, de una Model Driven App. A la izquierda, siempre, siempre, siempre veremos un mapa del sitio cuyos puntos de menú son las entidades disponibles en esta aplicación. Recordemos que estas entidades al final no dejan de ser las tablas de Dataverse. Luego arriba en horizontal siempre tendremos una lista de funciones. Obviamente estas irán cambiando a medida que vayamos navegando y demás, pero su posición siempre es fija. Y por último tendremos una sección de resultados donde veremos listas, formularios y demás. Tres conceptos clave de Dynamics 365, pues tenemos las vistas, que son filtros específicos a una entidad en cuestión. Por ejemplo, en la entidad oportunidad podríamos tener la vista de oportunidades abiertas en los 90 días. Luego tenemos los formularios, que no dejan de ser una representación visual de las columnas de la tabla de Dataverse de la entidad en cuestión. Lo que pasa es que en lugar de tener 200 campos uno al lado de otro, pues aquí los tenemos, como veis aquí, ¿no? Repartidos o distribuidos en diferentes pestañas. Cada pestaña pues la agrupamos por secciones, intercalamos funciones como la línea de tiempo, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos los flujos de proceso de negocio, que al final son flujos como esto que veis aquí en rojo, que nos permiten diferenciar diferentes fases dentro de un proceso y dentro de cada fase pues ponerle acciones concretas. Voy un poco rápido porque quiero entrar en la demo para enseñar 4 ideas clave. Luego, además, otra de las gracias de Dynamics 365 es la parte de entidades relacionadas. Siempre veremos, estemos en la entidad que estemos, con qué entidades está relacionada la entidad en cuestión. Por ejemplo, aquí estamos dentro de un registro de la entidad cuenta y esta entidad cuenta, pues fijaos todas las entidades que tiene relacionadas. Dentro de Dataverse significaría que la tabla cuenta pues tiene relaciones con todas estas tablas y además podemos, que esto también acelera mucho la productividad, desde la cuenta pues podemos ir a los documentos de la cuenta, actividades de la cuenta, bueno, esto de mascota es una prueba, cuadernos de estrategia, derechos, lo que sea, ¿vale? Podemos ir navegando así súper rápido, al igual que cuando tenemos dominio de SAP, vamos de transacción en transacción súper rápido picándolas, pues esto es lo mismo pero con clics, ¿vale? Y por último, dentro de Dynamics tenemos la generación de cuadros de mando nativa, todo y que es al final pobre y siempre recomendamos que la creación de informes y demás siempre se haga a través de Power BI.
Vale, vamos a ver el tema de los agentes, vamos a recordar algunas ideas importantes. Bueno, antes que nada, como os decía, esto es la pinta que tiene el launch, la página inicial de aplicaciones de Dynamics 365 Customer Engagement. Importantes para el servicio postventa, como decía, la aplicación Centro de Servicio al Cliente y la aplicación Field Service, que las tenemos abiertas aquí. La aplicación de Centro de Servicio al Cliente, insisto, ya veis la estructura, a la izquierda mapa del sitio, aquí funciones, aquí resultados. Lo primero que tenéis que ver es que esto pues tiene diferentes módulos, ¿vale? Tenemos servicio, administración de servicios, programación y demás, y cada uno de ellos, como veis, va a ir cambiando el mapa del sitio para darnos pues diferentes puntos de menú, ¿vale? Bien, cualquier punto de menú al que accedamos tendrá la misma navegación. En esto Dynamics es súper homogéneo, ¿no? Por ejemplo, en las colas, lo primero que vamos a ver es una pista de estas colas. Podemos crear nuevos registros y demás, o podemos entrar a un registro. Si entramos en un registro con cualquier entidad, insisto, esto es para entender la navegación, iremos a su formulario, donde hay pues una disposición de campos, ¿vale? Y aquí, como veis, la cinta de funciones ha ido cambiando para adaptarse al punto de menú en el que estamos y podemos ir trabajando. Bueno, esto por un lado para entender un poco, situarnos. Bien. Por otro lado, el tema de... otra cosa, esto en cuanto a Customer Service, ¿vale? También quería comentaros que, como os decía, existe la aplicación de Field Service, ¿vale? Que como veis aquí, los puntos de menú y los módulos cambian, ¿vale? Porque son aplicaciones que están pensadas para usos distintos, pero insisto, todas beben del mismo Dataverse, ¿vale? Entonces aquí en el Field Service pues podemos tener un tablero de programación para coger nuestros técnicos y decir pues tú tienes una visita con tal cliente a tal hora para hacer no sé qué y demás y demás y demás. Aquí podemos tener las órdenes de trabajo, podemos ir listándolas, gestionándolas, bueno, viendo en qué estado están, si hay algún problema, etcétera, etcétera. Cada orden tiene, pues de nuevo, su formulario y este es incluso su flujo de trabajo. Aquí tenemos la escala de tiempo para poner toda la información relativa a esta orden de trabajo. Podemos incluso facturar dentro de esta orden de trabajo. Mil cosas. Para el tema de hoy. Sabemos que existen estas aplicaciones para dar servicio de postventa, ¿vale? El Customer Service y el Field Service. Vamos a ver cómo metemos agentes en estas. Al final, fijaos en dos cosas. La primera, en la aplicación de Field Service, aquí ya me aparece Copilot, ¿vale? Este es el Copilot tradicional. Lo único que va a hacer es mirar tablas de Dataverse, pero es el Copilot tradicional, ¿vale? Fijaos que esto tiene una pequeña trampa, porque si vamos a ver los precios de Field Service, nos dice que esto vale 98,30 euros al mes. Pero si vamos a ver los precios de Customer Service, nos va a decir que vale 46,80. Pero, sorpresa, sorpresa, hay una parte que se llama Customer Service Enterprise que vale 98,30 usuarios al mes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues sí, el tener el Copilot, ¿vale? De hecho, si lo vemos aquí, en la parte del Service Professional que vale 46,80 no tenemos aquí Copilot, ¿vale? Pero la parte que vale 98,30 sí. Dicho de otra forma, en Field Service ya nos lo enchufa, ¿vale? Pero en cualquier caso, insisto, en lugar de pagar esto o esto, lo que podemos hacer es una Power Up con las entidades de Dataverse que nos interesen y hacer un agente de IA que mira estas tablas de Dataverse y desplegarlo donde nosotros queramos. Aquí un apunte, y aquí ahora iremos a Copilot Studio, un apunte importante. Obviamente, Microsoft no nos va a dejar desplegar nuestros agentes de IA aquí, ¿vale? En nuestra aplicación de Dynamics, aquí al ladito, ¿vale? Que aparezca otra pestaña que diga agente de Itekia. Esto no nos lo va a dejar hacer porque, evidentemente, competiría contra su solución y se descubriría el pastel. O sea, ya verían que eso de cobrar esos 47 euros extra usuario mes por tener aquí ese Copilot que hace exactamente lo mismo que os voy a mostrar yo ahora, pues igual, claro, ya no tendría sentido, ¿no? Entonces, tenemos esta alternativa. Lo que tenemos que hacer es irnos a Copilot Studio, la plataforma que hemos comentado, y aquí, insisto, tenemos la opción de crear los agentes. Esta es la primera fase de creación que os comentaba, que es crear agentes mediante plantillas, pero esta no es la que queremos. Nosotros podemos crear un nuevo agente. Aquí nos ofrece la fase 2 de creación, que es crearlo mediante lenguaje natural a través de un chatbot. Tampoco queremos esa, le damos a Skip to Configure. Y aquí nos ofrece un formulario, que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces le decimos que esto es IA Webinar. Bueno, agente webinar.
No rellenamos nada de esto, simplemente le decimos que lo cree. Vale, decimos inglés, no pasa nada. Y como veis aquí hay unos puntos de menú que ya podemos ir tocando, ¿vale? Que es lo que hemos ido comentando con las cosas que definen al propio Copilot. La primera, el conocimiento, ¿vale? ¿Qué orígenes de conocimiento le queremos enchufar? Aparte de su conocimiento fundacional. Estos agentes por defecto tiran del modelo GPT-4o, se puede tocar el modelo, pero aparte del conocimiento fundacional de este LLM, le podemos enchufar más. ¿Cuál le vamos a enchufar? Pues Dataverse. Vamos a decirle que, como queremos aplicaciones de Dynamics para un agente que nos apoye en nuestro servicio postventa, le decimos esto. ¿Y qué tablas quiero que mire? Por ahora solo nos deja 15, que creedme que ya es más que suficiente, ¿eh? Porque al final, fijaos que toda la retahíla de entidades que os he ido nombrando no dejan de ser 6 o 7, que son las de siempre. Le voy a decir que mire al caso, ¿vale? Y le añado a la gente. Muy bien. Esperamos un momento. Ya la tienen, ¿vale? Entonces, ahora vuelvo a la configuración, pero con esto que hemos hecho, ya podríamos tener un agente que nos sirviera. Es decir, ahora volvemos a esta parte de Tools, Agents, Topics, Activity Analytics y demás. Pero si vamos a canales, aquí podemos elegir dónde lo podemos desplegar y bajo qué condiciones de autenticación. Entonces, tema importante a tener en cuenta. Si desplegamos nuestro agente en Teams o en Microsoft 365 Copilot, lo cual es súper recomendable, o en SharePoint, si tenemos la licencia de Microsoft 365 Copilot, no hay costes adicionales. Si no tenemos la licencia de Copilot 3, de Microsoft 365 Copilot y lo desplegamos aquí o fuera de aquí, se cobra 1 céntimo por cada mensaje que se le envíe a este agente. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque está la calculadora de costes de Azure y nos llegará una facturita al mes con el consumo, ¿vale? Como si fuera una herramienta más. Entonces, vamos a elegir Teams. Vamos a decirle, bueno, nos dice que primero lo publiquemos, que esto, sí, esto no lo he hecho. Vamos a publicarlo para que lo podamos editar. Bien, vamos a canales. Aquí en las opciones de autenticación hay 3 opciones que podemos usar ahora mismo. No autenticación, esto pues para sitios web, imaginaos, el chatbot de una tienda que le pregunto, ¿ya a qué hora abrís? Pues aquí no hay que autenticarte. Autenticación con Microsoft, cuando los datos vienen de nuestra empresa, hay que protegerlos. Autenticación manual, aquí establecemos nosotros la contraseña, el token y demás. Vamos a dejar autenticación de Microsoft y vamos aquí a agente webinar. Le vamos a decir que lo publique. Ay, perdón. No, en SharePoint no. Lo quiero en Teams, que va a ser más bonito. Vale, añadir canal. Va a publicarlo en Teams. Muy bien, y le digo que nos lo enseñe en Teams. Vamos a abrir Teams. Aquí nos aparece una nueva ventanita. Ahora os la enseño. Un segundo. Bien, y nos aparece esto que veis aquí. Agente webinar es el mismo título que le he dado. Y a partir de aquí ya podemos hacer prompts, ¿vale? Le puedo preguntar cosas como ¿qué casos tengo abiertos? ¿Vale? Él mirará la tabla de Dataverse caso, que es la única que le hemos dado, y nos contestará en base a esto. Esto es lo sencillo, o sea, esto es lo que ya sabíamos hacer de siempre, y ahora os explico una cosita más. Vale, no hay casos abiertos para el propietario, pues, ¿qué casos tenemos creados? Bueno, al final, para que veáis un ejemplo de... Bueno, esta va a tardar más. Claro, aquí le he preguntado qué casos tengo yo creados, entonces has buscado como propietario Nico García dentro de los casos y no, no hay ninguno abierto, ¿vale? A mi nombre. Pero bueno, casos creados que tenemos, pues estos, ¿no? Y a partir de aquí, pues le podemos decir, oye, el caso este, ¿desde cuánto lleva abierto? ¿Alguien ha hecho algo? Etcétera, etcétera. O sea, podemos preguntar como si fuéramos un supervisor a otra persona de nuestro equipo, porque en realidad lo es. O sea, al final va a tirar de la misma información para darnos la misma respuesta. Esto es el uso clásico, ¿vale? Handicap. Sí, este agente no lo tenemos en la parte derecha de la pantalla de la aplicación de Dynamics 365, pero, insisto, nos estamos ahorrando ese sobrecoste de 47 euros usuario y mes. Tema 2. Para conseguir que esto sea proactivo, lo que os comentaba antes, podemos ir aquí al Copilot Studio y decirle
pues que haga diferentes cosas, como por ejemplo añadir una herramienta. Y en la herramienta podemos añadir diferentes cosas. Podemos añadir conectores, podemos añadir prompts o podemos añadir flujos, ¿vale? Entonces, aquí en los flujos podemos, bueno, podemos decirle mil cosas, ¿vale? Por defecto podemos decirle que cuando un agente llame al flujo, haz que pase alguna cosa, ¿vale? Este desencadenador exige que haya un input, que puede ser una fecha, por ejemplo, mañana a las 9 de la mañana el agente va a hacer lo que sea que haya a continuación de este flujo, ¿vale? O podemos decirle que sea algo pues más manual, ¿no? De que, oye, cuando te mete este fichero de un documento de requerimientos de no sé qué, haz una serie de acciones, ¿vale? Esto ya nos proporciona, como veis, cierta proactividad por parte de la gente. Aparte, en estos flujos podemos meter aquí inteligencia, o sea, estos iconitos que no sé si se ven bien, del cerebrito son modelos predefinidos de IA, ¿vale? Con lo cual, lo que le decíamos al principio, ¿no? Podemos hacer temas de razonamiento en base a un input para que el modelo nos vaya dando una respuesta y demás. Y obviamente esto puede llevar acciones de envíame un correo, haz una acción en mi RP, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, como veo que vamos muy mal de tiempo, disculpadme, vamos a ir a la parte de conclusiones rapidísimamente y acabamos. Vale, y como conclusiones para el tema de hoy, un poco lo que comentábamos. Primera, necesidad imperiosa de tener integrados nuestros sistemas de información, por favor. Segundo, acelerar nuestra productividad en nuestras operaciones a través de la IA. Y tercero, empezar a ofrecer a nuestros clientes servicios proactivos, ¿vale? Por todo lo que hemos ido comentando. Como siempre, anunciamos que el próximo webinar, que se celebrará el día 18 de septiembre con el título Claves para crear equipos tecnológicos de alto rendimiento. Como veis, este webinar diferirá en la temática que veníamos siguiendo de webinars de producto, pero creemos que septiembre es un buen momento para reflexionar sobre este tema. Por otro lado, en agosto no tenemos webinars por vacaciones, pero os pasaremos un correo con una página que contiene todos nuestros webinars por si alguien quiere aprovechar agosto, que es un mes en líneas generales tranquilo, pues para aprovechar y consultar productos de Microsoft y otras cosas. Y por último, si alguien quiere que le contactemos, podéis contactarnos a través del correo que veis por pantalla, a través de nuestra web en la sección Contacto. Veo que no han salido preguntas en esta ocasión. Sé que estamos fuera de tiempo, pero si alguna persona pues tiene alguna pregunta, ahora sí es el momento. ¿No hay preguntas? Bien, en este caso cerraríamos el webinar aquí. Insisto, si tenéis alguna duda, por favor, escribirnos y estaremos encantadísimos de comentarlas con vosotros. Esperamos que el webinar haya sido provechoso para todos y para todas y esperamos seguir en contacto. Muy buenas vacaciones, descansad muchísimo y muchas gracias por vuestra atención y buenos días. Hasta luego.